Bien, en este ejercicio el propósito ya no va a ser como en el video previo de hacer una aproximación del valor de un número por medio de un polinomio de Taylor, sino que en este caso vamos a dedicarnos más a hacer una parte un poquito más compleja y tediosilla, como es el acotamiento del error que se comete a la hora de hacer esa aproximación. Recordemos que cuando hacemos tales aproximaciones existe una diferencia entre el valor real de la función, el valor exacto del que nosotros estamos trabajando, y la aproximación con el que nosotros hacemos eso. Eso se llama justamente el error, ¿verdad? O se le llama también en algunos casos el resto, ¿verdad? Esa diferencia entre el valor real y la aproximación se le llama de cualquiera de esas dos formas. Nosotros, por medio de lo que se llama el resto de Lagrange, que ya vamos aquí a especificarlo, podemos encontrar una manera de cómo saber cuánto es más o menos el error de aproximación por medio de un número un poquito más grande que se va a llamar la cota del error. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el polinomio de Taylor de grado 3 de esta función, que ya para efectos propiamente del ejercicio ya yo se los estoy dando aquí hecho, ¿verdad? Ustedes como ejercicio pueden hacer las 3 derivadas de esta función para que puedan obtener este polinomio, y ya el valor de la aproximación, que sería utilizando x igual a un cuarto, sustituyendo x igual a un cuarto en el polinomio, pues nos va a dar como resultado aproximado este valor que está por acá. ¿Por qué estoy utilizando x igual a un cuarto si allá dice 5 cuartos? Hay que tener presente que el valor que nos dice allá no es exactamente el mismo valor de x. Si nosotros estamos trabajando con la función evaluada en x, pues sí, el valor que nos indican ahí es el que nosotros vamos a trabajar, pero en este caso, aunque no tenemos raíz de x, tenemos raíz de x más 1, entonces ustedes tienen que darse la tarea de igualar lo que venga aquí, ¿verdad? Que en este caso el x más 1, con el 5 cuartos. Al igualar x más 1 con 5 cuartos, simplemente pasamos el 1 a restar al 5 cuartos, y me queda 5 cuartos menos 1, que por esa razón es que estamos hablando en un cuarto y no en ese 5 cuartos. Y por cierto, el raíz de 5 cuartos equivale a raíz de 5 sobre 2, porque es raíz de numerador, que es raíz de 5, entre el raíz de denominador, que es 2, ¿verdad? Entonces, ya con el polinomio previamente calculado, con la aproximación ya previamente hecha, y utilizando también por ahí la calculadora, que es muy importante el uso de la calculadora en este tipo de ejercicios, ustedes pueden ver más o menos que en la calculadora el resultado que ella tira es este. Entonces se pueden dar cuenta que hay 3 decimales coincidentes, ¿verdad? Es una aproximación que nos tira 3 decimales, y por ende la diferencia es el resto, ¿verdad? Aquí yo le puse diferencia, pero podemos ponerle el resto, ¿verdad? Es aproximadamente, porque no es exactamente igual, ¿verdad? Aproximadamente 0,3 ceros decimales, y luego ahí empieza lo que sería el resto de decimales que va a tener, que en este caso es 1, 3, y ahí en adelante todos los que pueda tener. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer nosotros para encontrar un número que vaya a ser un poquito más grande que esto? Que vaya a ser un 0,00 y un número más grande que ese 13 que se ve ahí, que no es un 13, ¿verdad? O bien que tenga 0, 0 y ya otras cosas, ¿verdad? Que tenga menos ceros o que tenga los mismos ceros, pero el numerito que sigue de aquí sea un poquito más grande. Entonces, nosotros vamos a utilizar esta expresión que se llama el resto de Lagrange. Para el resto de Lagrange nosotros ocupamos, como el polinomio de grado 3, cuando tengamos un polinomio de grado n, ocupamos derivada de orden n más 1, como aquí llegamos hasta x a la 3, entonces llegamos a x a la 4, también como aquí llegamos en el planteamiento, previo a la simplificación que obtuviera este resultado, a un 3 factorial, aquí hay que poner un 4 factorial, y aquí se pone la cuarta derivada. Esa cuarta derivada de esta función corresponde a toda esta función que ustedes ven acá, pero evaluada en z, donde z es un número que va a estar entre el centro del polinomio, que por ser 0, aquí lo tenemos, y por estar evaluando un cuarto, aquí lo tenemos, ¿verdad? Ese z va a ir en ese intervalo entre el centro y el valor donde estamos aproximando, que puede ser en este orden como lo estamos dando, o pudo haber quedado también al revés. A veces pasa que queda mayor el centro y menor el valor donde estamos evaluando. Aquí es 0, que es el centro, z, y el 1/4, que es donde estamos evaluando. Entonces, para poder hacer este acotamiento, nosotros justamente arrancamos desde acá. Voy un poquito por este lado y vamos a arrancar desde esa desigualdad, y a partir de eso vamos a construir lo que tenemos acá. Lo tenemos que hacer en valor absoluto para evitar ahí el problemilla del negativo. Entonces, al sumar 1 a ambos lados, me va a quedar z más 1, ya en medio, y al sumar 1 me va a quedar 5 cuartos. Aquí tengo que sumar 1 para que me dé 1. Luego, a la hora que ustedes evalúan a las 7 medios, o elevan, perdón, a las 7 medios, 1 elevado a lo que sea sigue siendo 1. Aquí me va a quedar el z más 1 elevado a las 7 medios, que eso es una función creciente, elevado a un exponente positivo es creciente y preserva desigualdades. Y aquí me queda el 5 cuartos elevado a las 7 medios. Y para que ya esto me aparezca en un denominador, entonces simplemente invertimos, ¿verdad? Y me va a quedar 1 entre 1, que sigue siendo 1, ya menor que 1 entre el z más 1 a las 7 medios. Y aquí ya me quedaría, al darle vuelta a esta expresión, lo mismo que le dé vuelta a la base.
Entonces ya me quedaría de esta manera. Y lo que tenemos que hacer nosotros es que este valorcito, que vamos a escribirlo ya por aquí arribita para que tengamos un poquito más de espacio y orden en la pizarra, lo que vamos a hacer es que voy a reescribir ese resto. Vamos a escribir el valor absoluto de una vez. Ya todo esto se va a acotar con lo que nosotros estamos ahí encontrando. Voy a poner aquí el x a la 4 arriba y una vez el 4 factorial aquí abajo para escribir solo una expresión. Ya queda un poquito más ordenado. Entonces, ya con eso, lo que estamos encontrando es que simplemente el 1 que siempre está arriba, entre el z más 1 y el 7 medios, se va a acotar por 1. Entonces simplemente aquí lo que vamos a decir es que esto es menor que, detalle muy importante, ya el valor absoluto hace que esto se convierta en 15. Dejamos el x a la 4 sobre el 16 y ya como se acotó por 1, entonces la fracción simplemente, esta fracción desaparece y queda todo esto menor que 1. Nada más me queda el 16 y el 4 factorial. Entonces un detalle muy importante es que ya el resto evaluado en el 1/4, que es donde hicimos la aproximación, va a ser menor o igual que 15 por 1/4 a la 4 entre 16 por 4 factorial. Ya ahí con ayuda de una calculadora, en este momento yo no tengo una calculadora a la mano, pero yo sé que ustedes por ahí han de tener una. Con esto que está aquí, ya el valor a obtener de acá tiene que ser menor que, un poquito más grande más bien, ¿verdad? Debe ser un poquito mayor que aquella diferencia que hemos obtenido, que era 0,0013 y etcétera, ¿verdad? Entonces ahí les dejo como ejercicio hacer esta comprobación y básicamente pues ya con eso ustedes cumplieron el propósito de encontrar lo que se llama la cota del error, un número que sea un poquito más grande que la diferencia real que existe entre el valor de una función y la aproximación que estamos haciendo de ella por medio de un polinomio de Taylor. Entonces espero que con esto les ayude a comprender esa parte del tema y nos vemos ya más adelante con lo que sería desarrollo de limitados aplicado al cálculo de límites. Nos vemos.